Y bueno, hoy lo que hemos organizado es un coloquio con 5 mujeres estupendas, 4 directivas de grandes multinacionales y de algún organismo internacional que nos va a moderar Susana Roza. Y bueno, hoy por la mañana me llamaban de Radio Nacional preguntándome si esto confirmaba que el famoso techo de cristal estaba roto. Y la verdad es que bueno, es una pregunta abierta que será parte del coloquio, así que ya damos paso a nuestras invitadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Enhorabuena por la Fundación y gracias a todos por acompañarnos. La idea de poder estar charlando esta hora que nos espera juntos es que podamos hablar de mujeres, de éxito, de triunfo, de asturianía, de lo que surja. Cada uno tenéis todo el derecho y desde luego el deber de participar si queréis. Vamos a dejar las preguntas para el final porque yo lo que quería era que abriéramos un debate con ellas para hablar especialmente de cómo llegaron a donde están. Como además son 4 mujeres brillantes con cargos no todos fáciles de entender, como ya habréis visto en casi todas las presentaciones, quiero que sean ellas las que nos cuenten a qué se dedican, dónde viven, qué es lo que trabajan y luego veremos cómo llegaron hasta allí. Entonces quería que, Susana, por favor, empieces contándonos dónde vives y qué es lo que haces. Pues actualmente vivo en Nueva York. He empezado hace 27 años en una multinacional americana, era básicamente ingeniería y construcción. Y actualmente estoy en una empresa en la que me he movido hace solamente 3 años, después de 26 años y medio en la misma, de fragancias y de sabores. Y es una multinacional en 34 diferentes países. Fantástico. Lo he hecho en un minuto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Siguen ciertas advertencias para aprovechar la hora que tenemos. Ángela. Pues yo soy Ángela Santianes, soy de La Felguera, vivo en La Fresneda y trabajo en Dupont. Soy en este momento la presidenta de Dupont en España y Portugal. Y ya conocéis Dupont, luego no tengo que explicar, lo tengo más fácil. Gracias. Olga, tu turno. Hola, soy Olga de la Roza, trabajo ahora mismo en Ginebra, en Suiza. La mitad de mi carrera profesional ha estado en el extranjero, o la mitad de mi vida, perdón, la carrera profesional en el extranjero. Dirijo diseño para Procter & Gamble en la rama de belleza, más de 20 marcas, 25 marcas a nivel global. Gracias. Ana. Ana Ramírez, soy de Soto del Barco. Actualmente trabajo en la Unión Europea, llevo 28 años en realidad y me ocupo de la legislación bursátil y de seguros, la armonizamos y anteriormente tuve otros cargos también en la Unión Europea como responsable de relaciones con la China o con la India. Bueno, la verdad es que quedamos todos perplejos porque son mujeres más que ilustres, pero también os quiero advertir que vienen a título personal. Todas ellas no es que representen aquí las empresas para las que trabajan, sino que nos van a dar sus aportaciones puramente personales. Mi nombre es Susana Roza Vigil y soy periodista, fui presentadora durante muchos años y soy de Oviedo. Y una de las cosas que a mí siempre me pareció la más interesante de los que nos decidimos a salir de Oviedo es quién y por qué os impulsó a marchar, porque en algún momento, menos la historia de Susana, que tuvimos oportunidad de conocernos antes un poco en los entresijos, las demás salimos de Oviedo y de repente alguien nos empujó a decir, oye, ¿por qué no sales a buscarte la vida profesional fuera? Y he de reconocer aquí que la persona que a mí personalmente me dio ese empujón fue Olga. La vida da muchas vueltas, ¿no? Y después de décadas siempre nos reencontramos en Oviedo, pero fue ella la mujer que a mí un día me dijo, pero si Panorama Regional se te queda pequeño, ¿por qué no empiezas y te buscas la vida por otro país? Y así lo hice. Entonces, gracias Olga, nunca te agradeceré lo bastante. Voy a empezar por Ana. ¿Qué fue lo que te impulsó a marchar? Bueno, a mí me dieron una beca en el Principado de Asturias para estudiar Derecho Europeo. Acababa de entrar España en la Unión Europea. Yo cogí la beca, me fui para Bruselas y ya inmediatamente entré a trabajar en la Unión Europea y me quedé. Y hasta ahora. Y hasta hoy. Olga, ¿tú? Pues yo he tenido la dicha, a la vez que estaba estudiando aquí en Oviedo, también de estar trabajando. Y sinceramente me di cuenta del trabajo y el tope que tenía. Entonces ahí sí fue cuando empecé a hacer bastante investigación de dónde estaba lo que yo quería y la gente que me gustaba.
encontré que la mayoría de ellos estaban en Nueva York, no solamente como profesionales y como empresas, pero también como profesores. Y ahí, pues por medio de una amiga que me ayudó muchísimo, María, a hacer todos los papeleos, y la familia que me dio un empujón grande, pues me fui por 6 meses y llevo 25 años fuera. Ángela, ¿tú? Yo en mi caso siempre lo tuve clarísimo, que yo quería ver mundo y quería ver otras cosas, que Asturias está muy bien y me encanta y soy asturiana y no hay nada como esto, ¿eh? Pero hay mucho mundo por ver, ¿no? Y siempre me atrajo. Y mi padre, cuando yo era pequeña, le ofrecieron irse a México y no lo hizo por sus hijos. Y yo no lo podía creer, yo quería irme, yo quería ver mundo y tal. Y entonces pues, después tuve la suerte de empezar a trabajar en una multinacional. Que estas opciones pues están, porque tienes muchas ubicaciones y demás, y entonces siempre estaba diciendo, oye, si queréis algo en otro sitio, yo estoy disponible, ¿no? Siempre estuve por la labor de moverme y tuve la suerte de que me ofrecieron el moverme, y entonces el hecho de tuve oportunidades de moverme en diferentes países siempre con la misma compañía, o sea que soy afortunada en ese respecto. Susana, a ti te lo pusieron un poco más fácil porque Hombre, tú sí. naciste Tus papás. fuera. Bueno, de hecho ya tenemos la Unión Europea en nuestra casa. Mi hermano ha nacido en España, mi hermana en Holanda y yo en Canadá, pero de padres asturianos y con mucho orgullo. Ellos han salido, mis papás han sido personas que han viajado por todo el mundo, y yo creo que cuando regresamos a España, he estudiado aquí en la Universidad de Oviedo, al igual que en el caso de mis compañeras, mi hermana en este caso me dio la oportunidad. Ella dijo, Susana, sé que quieres ganar el próximo premio Nobel, que quieres estar aquí en Asturias, pero ¿por qué no empiezas a trabajar con esta otra multinacional? Y yo creo que el secreto ha sido que siempre he alzado la mano y siempre he dicho que sí. Entonces, después, fíjate, de 27 años, 15 diferentes países y aquí estamos, ¿no? Pero eso sí, venimos todos los años por Navidad. Eso sí. Me voy a quedar con la idea de los secretos, ¿no? Porque no es que haya muchos secretos para triunfar, yo creo que estamos todas de acuerdo que el trabajo es algo que no es secreto y que hay que repetirlo durante décadas para seguir triunfando, pero si hubiera algún secreto en vuestras carreras profesionales, ¿cuál sería, Susana? Pues mira, yo he trabajado, como he dicho antes, siempre con hombres, siempre. Ha sido, no sé, mi signo. Nunca en mi vida he querido actuar como un hombre para hacerme valer como una mujer. He aprovechado las fuerzas que me ha dado Dios para, de alguna manera, superarme y jugar con mis propias reglas, las reglas con todo el respeto hacia los hombres aquí presentes, pero la sutileza, la forma que tenemos de acomodarnos a diferentes situaciones. Y ese ha sido el éxito, no ser quien no soy y no poner en juego mis valores, pero a ningún precio. Y creo que lo segundo también ha sido que mucha gente ve la vida como un problema que tienes que resolver, y yo la he visto como una realidad que he querido experimentar toda mi vida. Me encanta leer, me encanta preguntar, me encanta entender, y esa experimentación y ese afán, creo, de intentar lo que otros no han hecho, creo que ha sido, si algo se puede considerar donde estamos como éxito, parte de mi éxito. Seguir la inquietud, qué bien. Ya que abrías el tema de la diferencia entre hombre o mujer, el querer ser, yo no dije nada, pero ya que lo abriste tú, quería entonces que siguiéramos por ahí. Por ejemplo, Ángela, ¿tú cuántos hombres jefe tuviste y cuántas mujeres que estaban por encima de ti? ¿Y notaste algún tipo de diferencia en el liderazgo femenino o masculino? Pues no, porque ¿sabes qué pasa? Que yo no pienso en si la mujer se comporta diferente al hombre o tal. Para mí somos personas. Yo no catalogo a las personas, ni jefes ni nada, por hombres o mujeres. Ni me lo planteo. Sencillamente trabajas como mujer, como persona, con otras personas, ¿no? Y la mayor parte de las personas con las que trabajé de mis jefes, yo creo que fueron hombres, pero he tenido también mujeres. Y nada, no puedo decir que hay algo distintivo en cuanto a las mujeres a la hora de liderar, por lo menos con las que yo he tenido, frente a los hombres. No sé si es que yo no me lo planteo y no lo tengo presente en mi cabeza, o que sencillamente no ha sido así, ¿no? ¿Tú notaste alguna diferencia en tu trayectoria profesional, Olga, de las distintas empresas para las que trabajaste respecto a los cargos que tenías por encima? Sí, este tema ha salido hace 10 minutos, pero sí, yo tengo dos experiencias muy distintas en lo que significa trabajar en un sitio en el que pues eso, no hay diferencia. Trabajas con un nivel de igualdad tremendo
y una empresa que se valora mucho la diversidad, que es en la que estoy ahora mismo. Y hace 10 años yo trabajaba en una empresa que se considera muy femenina, que es el mundo de las revistas, llámalo Condenadas, Magazines, etc. Y ahí el 95% éramos mujeres, pero tremendamente el 5% ejecutivos eran hombres. Y pues sí, me di cuenta que entraba mucha mujer, llegaba a cierto punto y salía. Entonces cuando he visto un par de ellas pasar, pues ya es cuando dije, no sé si esto es lo que yo quiero para un futuro. Entonces he vivido las dos experiencias muy claras, pero también con muchísimo orgullo y muchas ganas el otro trabajo, porque es divertidísimo y me pasa muy bien. Claro. Esto estamos hablando, lógicamente, de empresa privada, pero quisiera saber en las instituciones europeas esto cómo se ve. La verdad es que prácticamente todos mis jefes han sido hombres. Prácticamente en los 28 años que llevo, tuve una vez una jefa por un periodo muy corto, que era excelente. Luego, durante un par de años, tuve a una jefa que es un mal ejemplo porque, bueno, era un cargo político y la verdad no era una maravilla. Lo que me dejó mal sabor de boca. Me hubiera gustado tener una jefa maravillosa durante muchos años, que hubiera sido mi madre profesional casi, pero no la tuve. He trabajado con muchos hombres maravillosos. ¿Y con qué mujeres maravillosas habéis trabajado que ahora mismo podáis recordar, por ejemplo? Pensad. Uf. Yo con muchísimas, tengo cantidad de compañeras y hombres, O sea, tengo la suerte de estar en una empresa que la verdad el ambiente de trabajo siempre ha sido fantástico. He estado en muchísimas ubicaciones y demás, y siempre si hay algo que destaca de los grupos de trabajo es que siempre son excelentes, que siempre hay una gente súper potente, chicos y chicas, y que hay muy buen ambiente y da gusto ir a trabajar, ¿no? O sea, te levantas por la mañana y da gusto ir a trabajar, ¿no? Y entonces, pues, compañeras de trabajo, podría empezar a enumerar. No lo pienso hacer porque seguro que me queda alguna, pero mogollón, muchísimos ejemplos de excelentes profesionales. Volviendo al mundo del techo de cristal, que es alguno de los temas que yo pienso que deberíamos abordar. Y la pregunta básica es, aunque ya yo intuyo por dónde vais, pero ¿existe o no existe? Y si existe, ¿cómo lo tendríamos que afrontar? Susana, te toca. Ya me toca a mí siempre la primera. Sabes, el sentarse aquí después de 27 años y decir que no existe, yo creo que nos estaríamos engañando. Puedes trabajar en multinacionales como la mía, superamericana, donde la equidad y la igualdad están presentes, pero a la hora de la verdad sí que hay alguna diferencia, ¿vale? Pero esa no es para mí no es la cuestión. La cuestión es que, independientemente de que exista o no, yo me estoy planteando que lo voy a cambiar. Yo les decía a las compañeras, porque estábamos hablando de esto ahora mismo, que hay un dicho asturiano que dice que plantar es opcional, pero cosechar es obligatorio. Entonces, cuando tú estás en una empresa y tienes esta posición y Dios te ha dado la oportunidad de crecer como profesional, tenemos que cambiar ese techo de cristal. Y si no has tenido jefa, que yo no he tenido jefa en mi vida, yo quiero ser la mejor jefa para la gente que me reporta. Y yo creo que empieza con nosotras, ¿no? ¿Cómo lo haces? Perdóname que te interrumpa. Dime en qué piensas para plantearte ser una muy buena jefa. Bueno, primero y antes que nada, yo me remango ¿cómo se dice? Las mangas, my sleeves, y soy la primera en hacer lo que yo le pido a mi equipo. Lo segundo, soy súper respetuosa, soy algo cariñosa. Realmente busco los pequeños detalles. Sé los nombres de mis empleados y de sus familiares y de sus hijos. Y la verdad que presto mucha atención cuando veo que hay empleados que están pasando por problemas, ¿no? Me encanta escuchar, por eso Dios nos ha dado 2 orejas y una boca. Escuchar más que hablar. Pero sobre todo, que yo nunca les he pedido nada a ellos que yo no me haya estado dispuesta a hacer primero. Y creo que otro secreto de intentar ser buena jefa es, tú lo acabas notando, Susana, acabas viendo que la gente da más de sí. Donde tú les has dicho, vete para casa, que ya son las 8, por Dios, que tienes una familia, y ellos dicen, no, Susana, que hay que sacar... tú lo has hecho también, ¿no? Y creo que ese es el secreto. Y siendo tú misma, quiero decirte de nuevo, vuelvo a insistir en no ser alguien que no eres, que súper ejecutiva de Nueva York, eso que es, si todos hemos empezado y vamos a acabar en el mismo sitio, ¿no? Creo que siendo muy humilde, muy humilde, y siempre recordando tus raíces y de dónde has venido y que tú también has estado ahí.
En una carrera tú ves la gente que pasa por el Maslow Curve, ¿no? Diferentes etapas de tu vida. Y todos hemos estado ahí. Yo no he estado todavía en la de mi mamá, pero llegaré. Y recordar que un día mi hija también tenía un pequeño malestar y yo tenía que salir del trabajo y una reunión ante 100 personas. Pero recordar también que el día de mañana tendré a mi mamá y tendré que cuidarla. Quiero decirte que recordando quién eres, pero también dónde están las personas en tu organización y por lo que están pasando. Y echándole muchas ganas. Mira, yo te digo otra cosa, que hay que trabajar. Que hay que trabajar. O sea, a uno no se lo han dado regalado. Y creo que si trabajas y te enfocas en lo tuyo, la gente te mira y dice, oye, yo quiero estar con ella, que es un equipo ganador, pero no por nada, sino porque se lo ha currado, ¿no? Yo creo que con esta explicación vas a tener alguna voluntaria que se te va a acercar después a pedirte trabajo porque nos apuntamos ya quisiera yo a tener una jefa como tú. Otro de los temas que yo pienso que lo tenemos que hablar, y es aquí las 5 somos madres, especialmente para Ángela como jefa. En tu empresa, ¿cuál es la política de conciliación que lleváis en Dupont? Pues las personas pueden flexibilizar su jornada según lo necesiten. Si tienes una necesidad, la planteas, se estudia con tu líder cómo poder acometer el trabajo con las necesidades de acomodo que tengas que tener y se habla con el equipo y se hace. Tenemos el 20% de la plantilla que está usando medidas de conciliación en este momento, pero la mayoría son mujeres. O sea que a pesar de que están disponibles para los dos, hay casos y animamos a que haya chicos que las cogen, pero sí que todavía la mayor parte de la conciliación la está cogiendo la mujer. ¿Y eso por qué crees, o sea, qué crees que debería cambiar? ¿Es una parte Las mujeres. cultural? Nosotras. Yo en mi caso, desde el principio, cuando buscas tu pareja, y lo hablábamos al principio, no sé si eras tú, Susana, que lo comentabas, cuando tienes tu pareja tienes que tener muy claro qué tipo de relación vas a tener. A mí, en mi caso, yo siempre tenía claro de que me interesaba tener una carrera internacional, si fuera posible, no por el hecho de progresar, sino porque me parecía divertido, me parecía algo que me apetecía experimentar. Y entonces pues tienes que buscar a alguien que tenga el mismo sueño que tú, si no va a haber la primera fuente de conflictos, ¿no? Y a mí me parece intolerable. Yo sería incapaz de tolerar una persona a mi lado que no estuviera por la labor de conciliar, es que no lo toleraría. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo toleramos? Vamos, yo desde luego no. Y me imagino que es un tema que cada pareja y cada chica se lo tiene que plantear. Es el tema de conciliar, es de los dos, y a veces pues caerá de un lado y a veces caerá del otro. Y ya está, es tan sencillo como eso, es una decisión personal. No dependes de la sociedad, dependes de ti misma. No tiene que cambiar nada, solo tiene que cambiar tú y tu pareja. Hay cosas que es verdad que se pueden hacer como decisiones personales, hay otras muchas que vienen dadas por la empresa, como es otro de los temas en muchos casos conflictivos, por ejemplo, los horarios. Una cosa es la conciliación y otra cosa las empresas, donde hasta que no se vaya el jefe no te puedes ir de la oficina, Sí. ¿no? ¿Eso pasa en Bruselas? Sí. Bueno, pasaba. En mi época, una mujer que quería hacer una carrera profesional un poco relevante tenía que trabajar más que un hombre. Si el hombre se iba a las 8 de la tarde, tú te quedabas hasta las 10 si hacía falta. A mí me pasó con niños muy pequeños, pues en el mismo mes irme a la China no sé cuántos días y luego a Estados Unidos y tal. Y yo lo hacía y lo hacía encantada de la vida, me gustaba viajar y me parecía que era lo normal. Tenía una señora en casa maravillosa, que sigo teniendo, que se ocupaba de mis hijos, mi marido trabajaba también, me parecía lo normal. Ahora yo creo que me verían mal si yo hiciera eso. Que dirían, me verían mal si hiciera eso. Ahora está cambiando completamente la visión. Las chicas que yo tengo en mi equipo con niños pequeños, todas concilian. Me han pedido ya seriamente teletrabajar varios días al mes, más adelante será varios días a la semana. Y yo estoy de acuerdo. Cambié completamente de opinión. Yo antes pues era así, todas las horas que hubiera que hacer falta, y yo pensaba que las demás tenían que hacer lo mismo, hasta que ocurrieron los ataques en Bruselas y no podíamos ir a trabajar porque la oficina estaba cerrada.
con el terrorismo, no era seguro, no podíamos salir, nos dejaron en casa y ya teníamos todos los elementos técnicos necesarios para teletrabajar. Entonces yo vi que todas estas personas y también un chico que tiene niños pequeños teletrabajaron maravillosamente, maravillosamente. Hicieron lo que tenían que hacer y más durante esos días desde casa. Y me di cuenta de que mi visión del mundo tenía que cambiar y que probablemente en el pasado había mujeres valiosísimas que se quedaron atrás, quizás hasta por mi culpa, porque pensaron, bueno, yo me tengo que quedar con los niños y yo quiero salir a las 6. Y bueno, probablemente ahora, dando a estas personas jóvenes, también hombres, las posibilidades de teletrabajar, de cogerse excedencias por el verano. En la Unión Europea tenemos la posibilidad de coger por cada niño pequeño 6 meses de excedencia pagada. Pagan menos, pero pagan. Y bueno, pues lo que hacen es que se cogen un mes cada año. Quien tiene 3 hijos, pues al final son 18 meses. Durante 18 años te vas cogiendo cada verano tus vacaciones normales y otro mes más. A mí al principio me parecía una aberración. Yo jamás lo hubiera pensado cuando tenía los niños pequeños. Pero ahora todo el mundo lo hace. Y de hecho, como te digo, Susana, quien no lo hace empieza a estar mal visto. ¿Pasa lo mismo en tu empresa, Olga? ¿Qué medidas tenéis de conciliación si las hay? Es bastante flexible y las hay. ¿Se escucha? ¿Tampoco? ¿Y ahora? No, ya está, ya está. ¿Funciona? ¿Y ahora qué? Habla un poquito más alto. Bueno, no, que yo creo que estoy en una empresa como la que yo trabajo ahora mismo, son empresas muy grandes, muy asentadas a nivel global. El programa de conciliación es muy fuerte. Claro. Hay muchísima flexibilidad y yo no sé, al haber que hablar, yo creo que mi capacidad de trabajo, que yo he trabajado años o más de lo normal, depende de una cosa más personal que ser mujer. Sí. Y he visto mujeres que lo manejan muy bien. Para mí continúan siendo un ejemplo. Entonces, tanto a nivel que vas aprendiendo y tienes tus propios, ¿sabes?, mentors, que ves mujeres como... Gracias. Se me da la electrónica de maravilla. Pero no, he visto a mujeres eso a nivel más superior que lo han hecho muy bien y que son un ejemplo para las demás, que yo estoy de acuerdo contigo, Ana. Hay que ser un ejemplo. Y he visto chicas muy jóvenes que, bueno, pues también por los puestos que tienes ahora mismo, que no solamente lo permites, pero que lo valoras y lo fomentas, lo promueves y al final es el rendimiento y la gente tiene que estar feliz. Y yo creo que hemos crecido en una situación que hemos empezado a dividir el papel profesional y el familiar y nos ha costado. A mí yo reconozco que es el tema que más me ha costado. Pero ahora mismo lo veo que depende de mí. No depende de nadie más ni de la empresa, depende puramente de mí. Además yo creo que hay un poco, perdona, aquí entro, al revés. Que hay un poco de obsesión con esto de que hay que trabajar muchas horas para tal. Sí. Mentira. O sea, puedes tener una jornada normal y ser tan efectivo como haciendo 200.000 horas. Es que es una falacia. O sea, al final... de hecho, yo al principio trabajaba porque me encanta mi trabajo, ¿no? Entonces me enrollaba y estaba muchas horas y demás. Y cuando empecé a ser líder y a tener gente, empecé a cambiar porque daba cuenta que estaba inculcando un modelo al resto del mundo. Si tú lo haces, los demás lo tienen que hacer. Entonces empecé a cambiar y empecé a intentar salir a las 5 o las 6. Y a veces no, a veces te tienes que quedar, pero lo puedo hacer y no ha pasado nada, sigues progresando. O sea que no hay realmente esa necesidad. A veces más la mentalidad que tenemos de que tiene que ir así, ¿no? Sí. Pero dejadme que os plantee una cosa. Yo entiendo que tiene que salir de el hecho de conciliar. Pero yo imaginaros, tengo 2 hijos, viajo, mi marido trabaja y mi madre está en Oviedo. ¿Cómo concilio? Sí. Si mi empresa no me da la facilidad y es el viaje, o el horario, yo que trabajé muchos años de noche. Este es el horario, con lo cual, lo que tu problema, tú tienes hijos, pero ya no dependía de mí. O sea, yo entiendo que habrá posiciones en las que se puede permitir si yo me lo planteo, lo puedo hacer, pero hay muchísimos otros puestos de trabajo en empresas donde la lucha es una lucha tenaz, es una lucha dura. Entonces yo os quería plantear, claro, es que en ese caso es cierto que siendo o no la cultura que tenemos, la mayoría de los trabajos están hechos para hombres que no se sienten con la obligación de quedarse en casa con los hijos y que no tienes dinero para contratar a nadie que cuide a los más pequeños, ¿no?
Con lo cual, la situación del día a día es una situación compleja. Pero una pareja es cosa de dos. Y entonces, cuando son dos, no tiene por qué ser siempre la mujer la que tenga que ceder, ¿no? Siempre hay casos en los que depende de quién tenga la carrera o las oportunidades que sean más interesantes. Y eso, conciliar, no es un tema exclusivamente de las mujeres, es un tema de las personas. No es una cuestión, el hecho de tener hijos y tener que llevarlos al cole es un tema de la pareja. Y la pareja tendrá que buscar la solución que mejor encaje, y a veces pues tendrá, pues si es que no quieres tener a nadie, no te lo puedes permitir, pues uno tendrá que adaptarse, pero no tiene por qué ser siempre del mismo lado, ¿no? Sí, yo me he quedado un poco callada, qué raro para mí, pero me he quedado callada porque yo tengo un lujo, ¿no? Mi esposo, que está aquí presente hoy, y él, como tú bien has dicho, Susana, desde el primer día que nos conocimos como pareja, hubo, y para las jovencitas aquí os lo ruego por favor que así lo hagáis, hubo una conversación y hubo un acuerdo. No hizo falta firma, pero el acuerdo fue llegar al día, si sigo en esta multinacional, que tú probablemente me tengas que seguir. ¿Tú estás de acuerdo? Ahora, eso sí, el acuerdo va a dos lados, porque el acuerdo es que aunque yo llegue a esto cerquita de ser el presidente, que es a lo que aspiro de la nueva organización, esto que no salga de aquí. Mal hecho, Susana. Periodistas que se paren de escribir ahí. Seguidores de Facebook. Que no he dicho nada, lo ha dicho esta mujer aquí. Yo no he... Pero que aunque así esté, de ser presidente de los Estados Unidos, el día que mi esposo diga, ahora me sigues tú a mí, yo le sigo a él. Pero esto te lo juro por mi hija, que también está presente. Claro, en nuestro caso, hemos residido fuera de nuestro país tantos años. Yo no tenía el lujo de tener a mi mamá, a una señora. Aparte que tampoco yo quería dejar a mi hija con nadie. Hemos estado los tres solos en la vida. Y la conciliación la tienes ahí, el señor Eduardo Villanueva, que dijo, pues yo me tomo la responsabilidad de cuidar de este núcleo familiar. Pero el día de mañana, cuando cambie la tortilla, ahí tiene que estar de nuevo el contrato, ¿no? Y creo que es muy fácil decirlo, sobre todo cuando uno está rodeado de abuelas y abuelos. Vosotros, si los tenéis, por Dios, aprovechar cada instante. Porque cuando uno está fuera y tu hija de 3 años se te enferma en un país donde hablan chino, literalmente chino, y tú no entiendes qué medicación le están dando a tu hija, quisiera yo ver ahí la conciliación, ¿no? La conciliación ha sido apechugar y tirar para adelante y hacer, pero eso sí, un gran núcleo familiar. Sin eso, sin su apoyo, que otras a lo mejor tienen a su mamá, a su papá, yo no lo sé, a su vecina, a su cuñado, yo no lo sé. Pero yo creo que es muy difícil estando aquí, pero estando fuera también, incluso más. Enhorabuena al señor Villanueva. Sí, ciertamente es un tema básicamente complejo y difícil. Voy a hacerles una última pregunta, y mientras, para que penséis, todos los que estéis en la audiencia y quieren hacer una pregunta, que empecéis a pensar en formularla en un instante. Porque mi última pregunta, aunque después haya más, es ¿qué consejo le daríais a las chicas jóvenes asturianas que quieren hacer carrera internacional fuera? Sé que es difícil pensar porque consejos nunca hay solamente uno, pero si tuvierais que escoger uno, bueno, a lo mejor os dejo dos. ¿Qué consejos les daríais? Que trabaje en una multinacional. Que aprenda inglés muy bien. Lo de los idiomas se sigue notando, ¿verdad? Es fundamental. Claro. Quien no sepa inglés muy bien, es difícil que llegue a nada. Es una pena, pero es así. Y si de paso aprende alemán, en los tiempos en los que estamos, yo diría mejor todavía. O chino. Ay, qué bien. Chino también, lo que pasa es que es muy difícil. Yo lo estoy aprendiendo, llevo un montón de años y no hablo nada. Mis hijos los puse desde pequeñitos a aprender chino. Y lo hablan bastante bien, escriben algo, pero mi hijo, por ejemplo, ahora trabaja en Nueva York, estaba pensando quizá podría trabajar en Pekín unos años, pero no tengo el nivel necesario para trabajar en el día a día. Es decir, el chino cuesta algo así como 4 veces más que el alemán aprenderlo. O sea, el alemán cuesta el doble que el inglés y el chino 4 veces más que el alemán. Pero que no se asusten, que con el inglés funciona, ¿eh? Vamos. El inglés es fácil. Y con Bable llegamos al final del mundo. Que no se diga. Olga. Mira, pues yo dos cosas. Una, con muchas ganas, porque creo que el primer paso es muy importante y no parar. De verdad que no parar. Cuesta mucho saber dónde ir. Sí. Yo creo que hace falta también una dosis de inocencia
de no saber lo que se espera en el otro lado, pero el irte para allá, ponerte la planta donde quieras, pues que te venga bien a nivel de pasión, trabajo, carrera, y de ahí para adelante, es que no hay marcha atrás. Y de verdad que es impresionante, cuando te ves sola, cuando te ves en un sitio, dices, pues adelante, además lo ves con muchas ganas y te da una energía tremenda. De verdad que lo recomiendo. Yo también, también. Pura pasión. Susana, ¿algo que decir? No, yo ya Bien. lo han dicho. Yo puedo seguir, siempre y cuando no haya nadie que quiera hacer alguna pregunta. ¿Alguna mano levantada? Sí. Fíjate, Claro, son décadas de vida profesional. Si hay algún tramo que quisierais cambiar. sinceramente, mi respuesta es no cambiaría nada, pero si hay algo que pudiera cambiar, hubiera viajado más. Sí. ¿Sabes? Porque al final me he pasado casi 17 años en Nueva York, ahora llevo 6 en Suiza o 5 en Suiza. Pues mira, China me hubiera encantado, sinceramente. Todavía eres joven, todavía no pasa nada. ¿China? Sí, hombre. ¿Qué hubierais cambiado, Susana? Si tuvieran... Yo absolutamente nada, porque incluso en los momentos de fracaso es cuando más he aprendido. Me he sentido, pues ahora tengo hasta más fuerzas de demostrarles que puedo cambiarlo. Yo no cambiaría nada, de hecho, voy a poner un ejemplo y después prometo no contestar para no llevar el tiempo de los demás, pero hay un experimento social que si no lo habéis visto os lo recomiendo. Creo que el secreto está en vivir como si mañana no fuera a existir. Tú tienes un sueño de irte fuera, tienes un sueño de poner un negocio, que no dejes que nadie te diga lo contrario, porque si tú lo crees, te lo juro que va a ocurrir. Y el ejemplo que quería poner del experimento social es que le han hecho unas preguntas a unos teenagers, a jovencitos adolescentes de 23 a 35 años madrileños, hace un mes aquí, en Madrid. Le han preguntado, ¿tú a quién quieres más? Y dice, oye, pues mamá, mi esposo, yo qué sé qué. Pues ahora que son las Navidades, ¿tú qué le vas a regalar? Oye, pues una cosita cualquiera, de aquí a mañana. La tercera pregunta era, si te tocara la lotería, ¿tú qué le regalarías? Ahí ya, vamos, viajes, coches. Pero la última pregunta, el 98% de los entrevistados no tuvieron respuesta. ¿Y si supieras que es su último año de vida? ¿Qué le regalarías? Tiempo. Bueno, pues nada, vamos a respirar hondo. Porque claro, nos dejas. Voy a seguir con tu pregunta, para que Ana nos conteste si algo de tus 20 y tantos años en Bruselas pudieras cambiar, ¿qué harías? Bueno, yo creo que hubiera intentado trabajar en la empresa privada. O sea, estoy en el sector público. Yo no recomendaría a nadie que fuera funcionario toda la vida. Yo lo he sido, ¿eh? No he tenido las agallas para salir porque estaba muy cómoda, estaba fenomenal, aún trabajando muchísimo en algunos momentos y viajando todo el tiempo. Pero yo hubiera salido cada 5 años. 5 años de pública, 5 años de privada, 5 años de pública, 5 años de privada. Y cuando me jubile, me voy a la privada. Todavía queda mucho. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿A dónde te gustaría ir? Pues escoge un sitio. Es escoger un sitio. No hay sitios favoritos. Es cuestión de experimentar y abrir camino. Y aquel sitio al que te apetezca ir, pues vete. Pero fíjate, yo ahí voy a hacer una salvedad, ¿eh? A mí me pregunta mucha gente, yo me fui a Estados Unidos hace muchos años, yo quiero ir y entonces ¿qué hago? Y es cierto, y estoy de acuerdo, que la pasión te lleva al fin del mundo, pero siempre hay un obstáculo que para mí me parece terrible, que es la burocracia. Eso existe. Entonces, sacarse hoy papeles para ir a trabajar legalmente a Estados Unidos es dificilísimo. Con lo cual es verdad que yo entiendo que la pasión lo aguanta todo a donde tú quieras, pero a lo mejor hay que pensar en la criba de dónde sería más fácil. Pero piensa también dónde tú vas a ejercer una diferencia. Si puede ser en Gijón, Oviedo, puede ser en La Felguera. Mira a las personas que han organizado esto. Fue una idea, fue una concepción. No lo han hecho sentadas en New York City, ¿no? Lo han hecho aquí, en Oviedo. Si tú te planteas lo que a ti te apasiona,
que tampoco te tienes que ir al fin del mundo. Empieza a ser una diferencia aquí, al lado, en donde sea, en tu comunidad, en la otra. Yo pienso sinceramente que cuando vean que estás inspirada, eso llevará a otra cosa y otra cosa. Y probablemente acabes donde realmente querías, pero si a veces no sabes dónde es ese destino, ¿no? Pero empieza en lo que tú puedes controlar, en las variables que están en tu mano. Y habrá gente, mucha gente, y creo que haya gente que te esté observando y tú ni siquiera seas consciente, que vean eso, algo diferente que les atraes. Mira a esta chica que ha empezado este servicio en esta comunidad y vete tú a saber, 27 años después a lo mejor te encuentras en New York o en Francia o en Londres, ¿no? Mira, mi respuesta es mucho más fácil porque sinceramente yo hice tanto estudio de dónde se estudiaba bien diseño. Y hay 3 mecas, ¿sabes? Entonces Nueva York era la primera. Entonces, no sé, de alguna manera, ¿qué es lo tuyo, lo que más te llama la atención? Mirar a la gente también que hace las cosas en tu profesión, que destaque, que dices tú, pues es que me encantaría conocer a este señor. Y oye, de verdad, vete a conocerlo. O sea, organízate para llegar porque el placer que te da como profesión es tremendo. Entonces, yo sinceramente acabé en un sitio puramente profesional, era la meca de mi profesión. Y yo voy a meter cuchara aquí también, aunque no me toca. Yo estoy totalmente de acuerdo con Olga, porque es que los sueños no solo existen, sino que los proyectas. Yo me acuerdo cuando llegaron las primeras parabólicas aquí a Oviedo en el año 87, 88, que nos permitió empezar a ver la televisión de fuera, que es que entonces no se veía. Y yo vi en CNN una presentadora que se llamaba Bobby Batista, que era bizca. Bueno, la señora tenía un ojo un poco desviado y yo me acuerdo que me impresionó porque sí dije, hombre, está haciendo pantalla una señora que no le prestas la atención porque la señora está bizca. Y hay veces que se te ilumina algo y dices, pues, ¿y si esta señora pudo? Porque yo no. Oye, y llegué y conocí a Bobby Batista en maquillaje un día trabajando en la CNN. Bueno, se me movía el cazo de la emoción. Pero es verdad que a veces por un pequeño detalle dices, bueno, yo lo que quiero, que me dice Olga, a ver, ¿qué es lo que hay en mi caso de televisión? Bueno, pues allá voy. A lo mejor me quedo por el camino, pero a lo mejor llego. Es todo cuestión de pasión, yo estoy convencida. Pero por otro lado me gustaría comentar también que a veces, a mí por lo menos en mi caso, cuando te preguntaban ¿qué quieres ser? Yo nunca supe lo que quiero ser, todavía sigo sin saber qué es lo que quiero ser, ¿no? O sea, que a veces pensamos que tenemos que tener una meta para poder llegar a algún sitio y no, lo que tienes que hacer es disfrutar cada momento. Es qué es lo mejor que puedo hacer aquí con lo que tengo en este momento. Y una cosa va llevando a otra, o sea que tampoco hay que obsesionarse. Si una persona lo tiene muy claro, pues entonces a por ello. Pero si no lo tiene, tampoco pasa nada. No es la clave del éxito el tener un plan, porque esos planes no tienes ni idea de cómo hacerlos cuando estás empezando. Luego es un error empezar a hacer un plan cuando no tienes ni idea, salvo que lo tengas muy claro por una pasión desmedida en algo. Pero me imagino que habrá mucha gente como yo que no tenías ni idea de qué hacer, que escogiste una carrera pues porque hay que coger unos estudios y escogí esto y vas moviéndote y vas sacando lo mejor en cada momento, ¿no? Gracias. Había una pregunta por aquí. En vuestras empresas, ante una posición abierta de los equipos, ¿no? Y tenéis varios candidatos, ante igualdad de condiciones de los currículums, de los perfiles que recibís, ¿discriminaríais positivamente a una chica o a una mujer? Y si lo hacéis sí o no, ¿por qué? Yo sí lo hago. Es un tema, perdona Ruth, como no tenemos... Estamos hablando de discriminación positiva. Como no tienes audio, entonces para que a través del streaming se escuche, ante igualdad de condiciones, mismo currículum, si ellas escogerían dentro de su empresa en discriminación positiva a una mujer antes que un hombre. Y Ana decía claramente que sí. Bueno. Matiza. A ver, que no se entere nadie por aquí. En principio, sí. Porque yo sé que probablemente a la mujer le ha costado muchísimo más trabajo llegar a esa igualdad de condiciones que al hombre. En principio sí, pero vamos a ver, no es lo más importante. Yo cuando compongo un equipo miro al espíritu general del equipo y a lo mejor en ese momento quien más pega es un hombre, sobre todo si tengo casi todo mujeres, ¿eh? Pero en una situación completamente aséptica, de igualdad total de condiciones, me ha ocurrido no tanto para los economistas o juristas que tengo ya ahí, digamos, de hecho, sino para personas en prácticas, para gente joven que viene a estar ahí 6 meses. Ahí la verdad es que sí. Son currículums donde no veo fotos, donde no hablo con la persona, porque todavía antes no los entrevistábamos,
y ahí suelo preferir a las chicas. ¿Por alguna razón especial? De nuevo, para ayudar, porque yo considero que el mundo estará mejor cuando haya algo lo más cercano posible a una paridad. Yo creo que sí, y de hecho, a ver, ¿cuántas conocemos matrimonios donde la mujer vale muchísimo más que el hombre y sin embargo es el hombre el que tiene la carrera más brillante? Todos estáis pensando en alguno, ¿verdad? Bueno, pues probablemente ha sido porque a esa chica no la han ayudado. Y eso es malo para España, es malo para el mundo. El mejor tiene que estar en el puesto más alto. Y esto me lleva a una pregunta, a no ser que queráis contestar, porque se me ocurre que la siguiente pregunta sería si estáis a favor o no de las cuotas. Sí, sí, porque... Pero es que ya no funciona. El mío. Sí, porque creo que lo que está diciendo Ana hay que ayudar. Y yo creo que hay, vuelvo a lo mismo, empresas que se lo han tomado muy en serio desde hace muchos años y se ve, se nota y tiene beneficios a nivel empresarial. Claro. Y sinceramente, como mujer, cuando tú hacías la pregunta yo dije no, porque voy a lo mismo, eliges un poco en consideración al equipo y bueno, a la diversidad en general, no solamente la femenina. Claro. Pero sinceramente me encanta y me parece que nos faltan unos años y mucho trabajo por parte de mucha gente para que esto llegue a donde tiene que llegar. Pero absolutamente sí. Ángela, Susana, ¿vuestra opinión sobre las cuotas? Yo depende. O sea, hay empresas en las que puede ser necesario, porque si no, no hay manera de que haya una oportunidad para igualitaria, ¿no? Para las dos partes. Pero hay otras empresas en las que no. En las empresas en las que esto no es un problema, que tal, pues no tiene por qué haber cuotas. Los números van cambiando según vamos evolucionando y va subiendo. Va habiendo más chicas según va habiendo más gente trabajando, ¿no? Más cantidad, sí. Yo fíjate que más que la cuota, porque a veces la cuota es ficticia, aunque llegues a la cuota, si los hombres que están trabajando con las mujeres no las respetan y las ven como profesionales, ¿qué has conseguido? Marcar una cuota, pero si no has movido nada. Para mí es como darle la caña, en lugar de darle la comida, le enseñas y le das la caña. Cuando yo trabajaba en la ingeniería, en la construcción, yo simple y llanamente me iba a la raíz del problema y no me podía creer que no hubiera ingenieros en este mundo de infraestructuras mujeres. Es imposible. Entonces yo decía, yo no voy a aceptar estos currículums hasta que no tenga 5 de mujeres y 6, 7, 10 de hombres, me da igual, pero yo quiero ver el calibre. Entonces lo que les haces es tener que hacer mucho más análisis de buscar, porque las hay, pero a la hora de la verdad nunca tienes 2 candidatos que son exactamente iguales. Yo elijo al mejor, sea mujer, sea hombre, porque al final del día, si es la mejor mujer, esa va a ser el role model, ella se va a establecer, ella va a ser el referente. Pero creo que es más el preguntarse, pero me estás diciendo que para esta posición no hay mujeres. Es imposible. Tú las vas sacando, las vas poniendo en el surface, como dicen, ¿no? Y entonces empiezan a trabajar con ellas, empiezan a identificar, pues fíjate tú qué profesionales. Y después te piden los vicepresidentes masculinos, Susana, que esta práctica me ha encantado. Yo no vuelvo a abrir otra oportunidad que no tenga mujeres y hombres, aunque sean ingenieros de caminos, infraestructuras o químicos, ¿no? Creo que es más por ahí. La cuota a mí me pone un poco nerviosa porque a veces es ficticia, ¿no? Si ayuda a la causa, por supuesto, pero las hay, por Dios, es cuestión de más tiempo y de buscarlas. Y después de que sean exitosas. Otra cosa que no hacemos muy bien es poner el safety net, ¿no? Algo que les ayude alrededor para que sean exitosas, tanto hombres como mujeres. A veces nos da la sensación de que porque es la mujer no tiene que tener un grupo que le está ayudando, ¿no? Si ella es súper poderosa, ella es Superman, esta, como decías tú, trabaja hasta las 12 de la noche, puede con todo. No, hombre, hay que ayudarles a ser exitosos, tanto a las mujeres como a los hombres, pero a las mujeres también, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Nos preguntan por Facebook que qué pensáis de la situación de Asturias cuando venís una vez al año. ¿Nos falta ilusión? Madre mía. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ¿cómo veis Asturias? Vamos a dejarlo en un genérico. ¿Cómo veis Asturias, Ana?
Yo veo Asturias fenomenal ahora. La vi bastante mal hace un par de años. En mitad de la crisis veía las tiendas cerradas, no se habían negocios nuevos, las marcas que me gustaban ya no se vendían, bueno, cerraban los restaurantes donde yo comía y la verdad es que era un espanto, pero ahora está volviendo a xorrecer, como se dice en Bable. Así que muy bien. Sí, lo que yo veo es que hay muchísima gente joven que se ha ido, por ejemplo, ya de la edad de mis hermanos, tengo una hermana y 3 hermanos más pequeños, prácticamente todos sus amigos, como Olga, están fuera de España. Y sí, fuera de Asturias, pero incluso fuera de España, y da un poco de pena, ¿eh? Pero bueno, alguno también se queda y es muy bueno. Yo creo que hay mucha creatividad en Asturias. Hoy he estado comprando artesanía y he visto cosas maravillosas que no veo en otros sitios. Hay diseñadores, hay creadores de cocina, de otras cosas, y yo creo que tiene un buen futuro. ¿Tú cómo lo ves? Pues aparte de que lo veo precioso y sobre todo cuando sale el sol, que es una maravilla. No, pero un poco en la misma línea. Hace unos años, la verdad que me dio muchísima pena porque se veía demasiado cerrado y ya un ambiente un poco gris. Pero estos últimos días que he pasado un poquito de tiempo entre Oviedo y fuera, también ves ideas muy bonitas, sobre todo oportunidades maravillosas, y ves que hay gente que empieza a despuntar, a hacer cosas diferentes, con ganas, y no sé, yo creo que hay bastante ilusión, y lo que me parece es una oportunidad tremenda porque tenemos una región absolutamente maravillosa. Sí. Entonces ves gente joven ya con ganas de hacer cosas muy diferentes, no seguir el modelo antiguo, y eso da bastante energía. Ángela, tú que estuviste tantos años viviendo fuera y que ahora estás viviendo aquí, ¿cómo fue tu llegada a Asturias para quedarte por ahora? Muy bien, muy bien. Lo bueno de vivir fuera, bueno, siempre tuve un buen concepto de Asturias, ¿no? Pero lo bueno de vivir fuera es que ahora lo sé con criterio. Se vive fenomenal. En Asturias se vive fenomenal. Tenemos una calidad de vida envidiable. Y un poco con cómo lo veo, sí que noté también cuando venías todos estos locales que cerraban y tal, y ahora yo creo que ya está la cosa recuperándose, Sí. pero todavía hay un poco mentalidad de crisis, y no hay nada peor para que se mantenga la crisis que tener mentalidad de crisis, ¿no? De perder ese optimismo y tal, y sí que veo que nos está costando un poquito, ¿no? Aunque probablemente pues haya oportunidades y están saliendo cosas, pero la gente todavía habla de que estamos en crisis, que no hay trabajo, que no hay tal. Yo creo que hay que cambiar el chip y empezar a, como eso de España va bien, Asturias va bien, para que las cosas realmente empiecen a... Yo creo que energía positiva hace que las cosas positivas sucedan, ¿no? Y la gente tiene que pasar al chip positivo ya, porque no es bueno quedarse ya anclado en lo negativo, ¿no? Gracias, Susana. ¿Tú cómo lo ves? Mira, me tomo esta pregunta con un poco de humildad, porque ¿quién soy yo para opinar cuando vengo una vez al año y todo lo que veo es precioso? Es mi familia, es una Asturias preciosa. Claro, yo veo la Navidad, la alegría, pero no estoy aquí durante el resto del año donde hay familias que probablemente no lo estén pasando bien. Yo lo único que os pediría es que leyerais muchísimo sobre los asturianos que empezaron y las asturianas en 1936, aquellas esposas de mineras y de mineros, las mineras. Asturias y los asturianos tenemos un poderío, si tenéis un tesón, una fuerza, un coraje. Yo veo muchos asturianos fuera. Nos alegra, pero a veces nos entristece, porque, claro, nos hemos tenido que ir fuera, pero yo veo también ahora mismo mucha gente que se quiere volver a Asturias para dar. ¿Sabes? Yo os decía al principio que plantar era opcional y cosechar era obligatorio. Hay que cosechar. Tenemos una responsabilidad de volver y de hacer que Asturias sea mejor, pero creo que desde una perspectiva humilde no estoy aquí suficiente para ver, yo solo veo lo bonito de la familia y de la comida de mi madre y de mi suegra, que también está aquí, y vamos, que todo es alegría, y de mi hermana y mi hermano, pero yo soy psicóloga, no es lo único que sé hacer. Yo leo personas y leo gestos y veo tristeza y veo preocupación, pero a la vez veo genes que están predestinados a algo grandioso, ¿no? Y espero que lo segundo pueda a lo primero.
Ojalá, ojalá. Yo os voy a contar una anécdota que a mí siempre me pareció muy chocante. Yo estuve hasta enero viviendo 4 años en Brasil y unos amigos de Oviedo me fueron a ver y lo que más les sorprendió es qué cantidad de gente joven. Íbamos en el autobús, íbamos por la calle, íbamos a la playa, qué cantidad de jóvenes. Porque sí es cierto que para los que no vivimos aquí, bueno, yo ahora vivo en Madrid, pero sorprende la cantidad de gente mayor que hay en Asturias. Solo un hecho. Sí. Adhiriéndonos un poco al título de esta reunión, y esto va dirigido a las 3 altas ejecutivas que trabajan para multinacionales norteamericanas. Estados Unidos, que es, digamos, un modelo en cuanto a escuelas de negocio, en cuanto a modelos de liderazgo, etcétera, suena como que el rol para que realmente la mujer pueda romper y ocupar puestos de mayor relevancia dentro de las grandes empresas sería como que el primero que tiene que romper posiblemente sea el gobierno de Estados Unidos. Ese posiblemente la cuna de la democracia, sin embargo, la mujer nunca ha ostentado el máximo nivel ejecutivo en ese país, en ese gobierno. Y eso, comparado con algunos países de Europa, donde la mujer sí ocupa esos cargos, ¿no parece una cierta ironía de que el país, que es el que debería marcar la pauta, realmente no ejerce después con el ejemplo? Hombre, yo en mi empresa, no puedo hablar por el país, pero en mi empresa, nuestra presidenta hasta hace bien poco era una mujer. Y es una multinacional relevante, ¿no? en DuPont. Fue una mujer. No hubo un presidente de Estados Unidos, pero bueno, eso es otro tema. A nivel de las empresas sí que se ve que hay opciones y que hay mujeres ocupando puestos importantes a todos los niveles, ¿no? En Estados Unidos, tanto como en Europa. Yo es que me iba a no contestar porque es mi hermano. Entonces, va a parecer que me ha plantado esto, pero que quiero decir que esto ha sido sin preparación alguna. Pues claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Todo en Estados Unidos es paradójico y hasta cierta forma irónica, ¿no? Pero fíjate, yo a lo mejor es que soy distinta, Víctor. Yo es la historia que yo vaya a hacer. Estoy completamente de acuerdo, tendrían que ser el ejemplo para muchísimos otros gobiernos y empezar a hablar predicando con el ejemplo. Pero si no es así, yo no me voy a quedar quieta y quiero cambiarlo, ¿no? Y supongo que muchas de las mujeres que están hoy aquí también. Pero no cabe la menor duda que lo que planteas es un hecho, pero hay muchas paradojas ahora y no vayamos a Trump y Hillary porque no es el momento. Bueno, yo, aunque la pregunta no iba dirigida a mí, voy a barrer para casa. Yo considero que hoy en día el líder del mundo libre es la Unión Europea. Ya a la cabeza de la Unión Europea está una señora, Angela Merkel. Y yo creo que es cuestión de tiempo, ¿sabes? Ha sido una circunstancia un poco extraña ahora mismo, como dice tu hermana, de paradojas americanas muy reales y muy relevantes, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Ahí, si no hay ninguna otra pregunta, sí. Qué buena pregunta. ¿Dónde estuvieron los grandes retos? ¿En la empresa, en casa o fuera? Las grandes dificultades. Olga. Yo te voy a decir las más, yo creo que son muy interiores. Porque si me pongo a pensar en mi casa, pues no. En el trabajo, pues no, porque al final eres tú la que tiras para adelante. Y yo creo que las barreras evidentemente existen, pero para mí las peores, son las más difíciles, son las que me creo yo. Quedamos todas mudas. Semejante respuesta. Sí. ¿Alguien que quiera añadir algo más? Bueno, en mi caso, ni en las familiares ni nada, yo soy una persona sin barreras, es mi mentalidad. Si hay una barrera, a por ella. O sea que no he tenido barreras, no he sido consciente de haber tenido barreras. Quizá porque cuando las hay, las tiro, ya está. Eso ha sido fácil, por ellas. Una pregunta más, la última.
Ejemplos concretos. Yo tuve una discriminación antes de mi carrera. Existe un organismo muy prestigioso que es el Colegio de San Clemente de los Españoles en la Universidad de Bolonia. Y se dan becas de doctorado para estudiantes españoles. Y en aquella época el jefe del patronato era el duque del Infantado, me parece. Entonces mi padre vio el anuncio en el ABC y dijo: nena, vamos a pedirte esta beca. Entonces escribió una carta al ilustrísimo duque, no sé qué y no sé cuánto. Y la carta, que yo creo que la he perdido, qué pena, la carta de respuesta era que no admitían a mujeres porque no tenían cuartos de baño para mujeres. Así que me quedé sin la beca para hacer el doctorado en Bolonia. Hoy en día tienen cuartos de baño para mujeres. Mira, yo creo percepción y realidad. Yo obviamente no parezco americana, y entre un mundo rodeada de hombres todo el santo día, había dos opciones: o actuar como un hombre, vestir como un hombre, o no ser yo. Y creo que esa barrera yo me la he tomado como un reto personal, porque ¿tú qué crees? ¿Que yo iba a cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de vestir? Era lo que estaba aquí. Y siempre me he planteado que me respetaran por mi inteligencia, no por mi presencia. Y no es fácil. Países incluso desarrollados, Holanda, Rusia, China, Japón, no es sencillo, pero lo que tiene uno que hacer, en mi caso, yo me he leído su cultura de arriba abajo, intentando entender sus realidades, pero sí es verdad que a veces la primera impresión no es realmente la que debería de ser. Y yo creo que mientras tú te sientas segura en ti misma, sabiendo que lo que estás haciendo es lo correcto, ya vendrá la realidad de alguna manera a tomar la posición de la percepción, ¿no? Pero en mi caso en concreto sí, porque ya te digo que hemos estado en obras de $4 billones donde había 7.000 hombres y yo era la única mujer, y esto era en el Oriente Medio, y no por ello yo no me he sentido para nada relegada, todo lo contrario, les saludaba como y trabajando duro. Yo creo que, como hemos dicho antes, una vez que ellos ven eso, la melena, el maquillaje, el vestido, se van, la inteligencia es lo que queda, ¿no? Una última pregunta que alguien me estaba pidiendo. Estamos hablando, sobre todo para el audio, para todos aquellos que nos siguen por streaming. Estaba planteando una de las personas de la audiencia qué les parecía a las ponentes de este debate el hecho de una normativa que todavía no es aplicable, que es que todos aquellos currículums que se presenten como candidatos a una entrevista aparezcan sin nombre y sin foto para que no haya diferencias entre hombres y mujeres, que es algo que en otros países ya forma parte de la normativa legal. ¿Cuál es vuestra opinión? Yo creo que podría ser una buena idea. No lo he estudiado mucho, pero vi un ejemplo de violinistas. Una orquesta que empezó a contratar a los violinistas, primero tenía que hacer las audiciones, sin ver a la persona. Es decir, había una pantalla y la persona tocaba el violín detrás de la pantalla. Y a partir de ese momento se contrataron a muchas más mujeres que antes. De manera que sí que influyó, porque solamente se veía la calidad de la actuación. Entonces podría ser interesante. La entrevista cara a cara es más complicado, sí. Claro. La entrevista, pero se podría distorsionar la voz, ¿no?
Pero sí, es más difícil. Pero al menos el primer escollo de pasar los currículums se solventaría, con que puede ser una buena idea. Y sin embargo también pasa en que hay países que en las preguntas que te hacen en una entrevista están totalmente Sí. prohibidas las preguntas que tengan que ver con tu vida personal. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Eso son preguntas Sí. que aunque estés cara a cara no se pueden hacer. Claro, claro. No, lo mismo, yo 25 años fuera y nunca he presentado un currículum con foto. Entonces, incluso que esto esté en debate me cuesta pensarlo. Yeah. Me cuesta pensarlo. Si no hay ninguna otra pregunta, os agradecemos infinito vuestra compañía hasta esta hora, son ya las 9:10. Muchísimas gracias por madre mía. acompañarnos y un aplauso y sobre todo muchísimas gracias por la dedicación y por el tiempo a estas 4 asturianas. Gracias a todos, buenas noches.